Querido hijo, querida hija. Hay cosas que duelen decir. Pero mucho más duele ver almas perdidas por no haberlas dicho a tiempo. ¿Sabías que hay un pecado que, según los santos y revelaciones aprobadas, lleva más almas al infierno que ningún otro? No es el asesinato. No es la blasfemia. No es la herejía. Es un pecado que muchos minimizan, ocultan, justifican. Un pecado silencioso, íntimo, que se infiltra en el corazón, en la mente y en los sentidos. Un pecado que se viste de placer, de derecho, de naturaleza humana. Pero que, al no ser confesado, va erosionando el alma día tras día. Y lo más grave es esto. Nadie lo advierte. Nadie lo denuncia. Ni siquiera en muchos púlpitos. Pero hoy, desde este canal, y como voz de conciencia para quienes todavía quieren salvarse, vamos a hablar claro. Porque el amor verdadero no calla. Y la verdadera misericordia no disfraza la verdad. Prepárate. Lo que vas a escuchar puede incomodar. Pero también puede salvarte el alma. El pecado que más almas arrastra al infierno no es escandaloso a los ojos del mundo. No causa titulares. No alarma a nadie. Pero es el más común, el más consentido, y el más silencioso. La impureza. Sí, ese pecado que muchos ya ni siquiera llaman pecado. Ese que se ha normalizado en canciones, en series, en conversaciones de amigos. Ese que se esconde en el teléfono, en la mente, o en un hábito aparentemente inofensivo. San Alfonso María de Ligorio fue claro. La mayoría de las almas que se condenan, lo hacen por pecados de impureza. Santa Jacinta de Fátima, después de su visión del infierno, repetía con lágrimas. Más almas van al infierno por los pecados de la carne que por cualquier otro. Y no hablamos solo de actos graves. También de miradas consentidas. De pensamientos repetidos sin lucha. De excusas que nos damos a nosotros mismos porque todos lo hacen. La impureza es un veneno dulce. Entra sin dolor, se queda sin ser notado. Y va endureciendo el corazón, apagando la luz del alma, cerrando los oídos a Dios. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque no se ve venir. Porque casi nadie se la confiesa de verdad. Porque el demonio la reviste de romanticismo, de libertad personal, de naturalidad. Pero al final, esa aparente libertad se convierte en esclavitud. No es moralismo. No es obsesión. Es alerta espiritual. Porque un alma que se acostumbra a pecar con el cuerpo, rápidamente empieza a pecar también con la mente, con la lengua, con el corazón. Y termina negando incluso a Dios. Por eso el Papa León XIV lo declara con firmeza. El pecado más ignorado es el que más almas destruye. Y el que más rápido enfría la fe. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que te confesaste con sinceridad sobre este tema? Hay mensajes que no se olvidan. Y uno de los más impactantes que ha dado el cielo en los últimos siglos fue en Fátima. Corría el año 1917. 3 pastorcitos sencillos, Lucía, Jacinta y Francisco, recibieron la visita de la Virgen María. Ella venía con un mensaje urgente para el mundo. Y con una revelación que todavía hoy estremece. Durante una de las apariciones, la Virgen les mostró el infierno. No como símbolo, sino como realidad espiritual. Lucía escribió: vimos un mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como brasas transparentes y negras o broncíneas, tenían forma humana y flotaban en el incendio, llevados por las llamas que salían de ellos mismos. Pero lo más fuerte no fue solo la visión, sino la explicación que la Madre del Cielo dio después. Las almas van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Y la mayoría de esas almas se pierden por pecados de la carne. Pecados de impureza. Pecados contra la castidad, la fidelidad, la pureza del corazón. Pecados que el mundo hoy aplaude, pero que el cielo llora. ¿Y sabes qué hacía la pequeña Jacinta, con apenas 7 años, después de aquella visión? Ofrecía sacrificios. Rezaba con fervor. Lloraba por los pecadores. Porque había comprendido algo que muchos adultos aún ignoran. Que una sola alma vale más que todo el universo. Y que una sola oración con amor puede rescatarla del abismo. El Papa León XIV lo recuerda así. Quien guarda pureza, guarda luz. Y quien reza por los que la han perdido, enciende una esperanza. Tú también puedes ser esa luz. No es tarde. La Iglesia, como madre, nunca ha dejado de enseñar la verdad. Incluso cuando esa verdad resulta incómoda.
incluso cuando el mundo le da la espalda. Pero en los últimos años, algo ha pasado. Muchos púlpitos han enmudecido. Muchos pastores, por temor a no ofender, han dejado de formar la conciencia. Y así, lo que antes se decía con claridad, hoy se susurra, o peor aún, se omite. Pero el magisterio está escrito. Y es claro como el agua. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2351, afirma: la lujuria es un desorden del apetito sexual. La sexualidad se vuelve moralmente desordenada cuando es buscada por sí misma, separada del amor y de la procreación. Y en el punto 2339. La castidad supone un aprendizaje del dominio de sí. O se enseña al hombre a dominar sus pasiones o éstas lo esclavizan. San Pablo, en la carta a los Gálatas, es aún más directo. Las obras de la carne son claras: fornicación, impureza, libertinaje. Quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19-21. No es condena. Es advertencia amorosa. Porque cuando el médico no dice al paciente que tiene una herida, la infección avanza. Y al final, la muerte es segura. Lo mismo sucede con el alma. Y el Papa León XIV lo ha expresado así: el mayor daño no viene del pecado, sino del silencio que lo cubre. El alma se pierde no cuando cae, sino cuando se acostumbra a no levantarse. Dios no quiere asustarte. Quiere despertarte. Y a veces, despertar duele. Pero es el primer paso para sanar. Cuando se habla de impureza, muchos piensan en actos escandalosos o en personas que llevan una vida desordenada. Pero la impureza no siempre se ve. Muchas veces, se esconde en lo cotidiano. No es solo el adulterio. No es solo ver cosas indebidas. No es solo la fornicación. También es esa mirada que se detiene demasiado. Ese pensamiento que acaricias sabiendo que no es bueno. Esa conversación picante que se disfraza de humor. Esa escena que no apagas aunque tu conciencia te lo pide. Ese hábito que repites diciendo, no es para tanto. La impureza no siempre grita. A veces susurra. Y te va envolviendo el alma poco a poco. Hasta que ya no sientes su peso. ¿Y sabes cuál es el mayor peligro? Que empieza como distracción, y termina como esclavitud. La mente se nubla. La oración se enfría. El corazón se endurece. Y cuando menos lo esperas, estás lejos de Dios. San Agustín decía: la impureza es una herida del alma. El alma herida, no vuela. Y es cierto. Dios te hizo para volar, para amar con pureza, para mirar con luz. Pero si no cuidas tus sentidos, tu alma no sube, se arrastra. La verdadera castidad no es represión, sino libertad. No es negar el cuerpo, es ordenar el corazón. Porque cuando el corazón está limpio, se vuelve fuerte. Y cuando está fuerte, no teme amar bien. Pocas cadenas son tan peligrosas como aquellas que no se ven. Porque cuando no las ves, no luchas contra ellas. Y cuando no luchas, te acostumbras. Así actúa el pecado de la impureza. No entra como un terremoto. Llega como una gota que cae. Día tras día. En la misma roca. Hasta que la parte. Primero, una excusa. Es solo una mirada. Es una serie, no pasa nada. Dios entiende mis necesidades. Después, una repetición. Cada noche. Cada pensamiento. Cada conversación sin filtro. Luego, una normalización. Todo el mundo lo hace. No estoy haciendo daño a nadie. Al menos no es tan grave como lo de otros. Y finalmente, una ceguera espiritual. Dejas de confesarte. Dejas de comulgar. Dejas de sentir culpa. Porque la cadena, sin que lo notes, ya se cerró. ¿Y qué hace esa cadena? Apaga tu fe. Enfría tus oraciones. Deforma tu forma de amar. Daña tu capacidad de entregarte con verdad. El demonio no necesita que peques en grande. Le basta con que te acostumbres al barro. El Papa León XIV advierte: el alma no cae en la oscuridad de un salto, sino de distracción en distracción, de excusa en excusa, hasta que la luz se apaga y ni lo nota. Pero hay esperanza. Porque el mismo Dios que ve tus cadenas, sabe cómo romperlas. Pero para eso, hay que despertar. Y decidirse. Permíteme contarte la historia de Carlos, un hombre común. Padre de familia, trabajador,
respetado en su comunidad. A simple vista, un buen cristiano. Iba a misa los domingos. Daba limosna. Incluso rezaba con sus hijos. Pero había algo que nunca confesaba. Desde joven había caído, una y otra vez, en hábitos de impureza. Miradas, pensamientos, imágenes, actos. Siempre a escondidas. Siempre justificándose. Es solo debilidad. No afecta a nadie. Dios me entiende. A los 45 años, su vida familiar comenzó a romperse. Su esposa lo sentía distante, sus hijos lo notaban irritable. Él mismo ya no encontraba sentido a nada. Fue entonces cuando escuchó una predicación. No de juicio, sino de luz. El sacerdote dijo: la impureza es como una telaraña. No te mata de un golpe, pero te impide volar. Y algo dentro de Carlos despertó. Esa noche, lloró. No de culpa, sino de vergüenza santa. Porque se dio cuenta de que había vivido como esclavo creyéndose libre. Al día siguiente, buscó confesión. Se confesó con humildad, sin reservas, por primera vez en años. Sintió que le quitaban un peso. Y comenzó un camino: rosario diario, ayuno los viernes, dirección espiritual. ¿El resultado? Su hogar renació. Recuperó la alegría de vivir, el deseo de Dios, el respeto por su esposa, el ejemplo para sus hijos. Y hoy, Carlos da testimonio. El demonio me ataba con hilos invisibles. Hasta que la gracia de Dios rompió cada uno. Y por primera vez, me sentí hombre libre. Este testimonio no es único. Es el de muchos. Y puede ser el tuyo. Si has llegado hasta aquí con el corazón conmovido. Si alguna frase ha tocado una herida antigua. O si alguna verdad ha despertado una luz apagada en ti. No te alejes. No te escondas. No te condenes. Porque lo que Dios quiere darte no es vergüenza, sino libertad. No te ha permitido escuchar estas palabras para acusarte, sino para resucitarte. Mira lo que enseña la Iglesia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 18, 23. La impureza, como todo pecado, se vence no con fuerza humana, sino con gracia divina. Y esa gracia está disponible hoy. Ahora. Basta un acto de humildad. Basta un: Señor, estoy cansado. Estoy roto. Pero no quiero vivir así. Y Dios actúa. La confesión es la puerta. El rosario es la cuerda que te saca del pozo. La Eucaristía es el pan que te fortalece. Y no estás solo. San Agustín fue esclavo del deseo, y Dios lo levantó. Santa María Magdalena vivió en el abismo, y Jesús la convirtió en apóstol de la resurrección. San Felipe Neri decía que la pureza es un don que se pide cada día. No te desanimes si caes. Lo grave no es caer. Es dejar de levantarse. Dios no mide tu pasado. Dios mira tu hoy. Y si hoy le dices sí, el cielo te abraza. El Papa León XIV enseña: no hay alma tan herida por la impureza que no pueda ser restaurada por el amor ardiente del corazón de Jesús. Tú no naciste para vivir encadenado. Naciste para amar con pureza, mirar con luz y caminar con firmeza. Y Dios está dispuesto a ayudarte. Si tú hoy te decides. Hay un momento en la vida donde uno debe dejar de justificarse y comenzar a convertirse. Porque el alma es demasiado valiosa para perderla por comodidad. Demasiado preciosa para entregarla al pecado envuelta en excusas. ¿Y sabes cuál es la trampa más común del enemigo? El orgullo. Ese pensamiento sutil que te dice: no necesito confesarme, yo me entiendo con Dios. Ya lo haré más adelante, ahora no es el momento. No soy tan malo como otros, ¿por qué cambiar? Pero cada día que pospones tu conversión, pierdes una gracia. Y cada gracia que pierdes es una oportunidad menos para liberarte. Jesús no vino por los que se justifican. Vino por los que se arrepienten. El Evangelio es claro. El publicano bajó justificado, no el fariseo. Lucas 18, 14. ¿Quién era el publicano? Un pecador que no se atrevía ni a levantar los ojos, pero que golpeaba su pecho diciendo: ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Y ese gesto, ese acto de humildad, abrió el cielo. Hoy puede ser tu día. No mañana. No el domingo próximo. Hoy. Haz un acto de valentía espiritual. Pide confesión.
Reza un rosario con intención de pureza. Busca dirección espiritual. Borra lo que te contamina. Huye de las ocasiones. Hazlo no por miedo. Hazlo por amor. Hazlo por tu alma. Hazlo por tus hijos y tus nietos, que te miran como ejemplo. Y si te cuesta, recuerda esta frase del Papa León XIV. Quien renuncia a un placer impuro por amor a Dios, recibe 100 veces más en luz, en paz y en dignidad interior. No estás solo. La Iglesia es tu hogar. La confesión es tu medicina. La gracia es tu fuerza. Y el cielo te espera con los brazos abiertos. Ahora que tus ojos han leído y tu alma ha escuchado. No dejes pasar este momento. Cierra un instante las ventanas del mundo. Y ábrela del alma. Te invito a orar conmigo, con humildad, con verdad. No importa si hace años no rezas. No importa si sientes vergüenza. María está contigo. Y Jesús te espera. Repite, si puedes, desde tu interior. Señor Jesús, vengo ante ti con el corazón cansado. He fallado. Me he dejado arrastrar por deseos que no me elevaban. He justificado lo injustificable. Pero hoy quiero empezar de nuevo. Lávame. Límpiame. Sáname. Que tu sangre me purifique. Que tu cruz me libere. Que tu mirada me devuelva la dignidad. María, Madre Purísima, enséñame a amar como tú. A vivir con pureza de alma. De mirada. De intención. Dame la fuerza para confesarme. Para cortar con lo que me destruye. Para caminar contigo hacia la luz. Y si caigo, recuérdame que soy tu hijo. Y que siempre puedo volver. Amén. Haz esta oración cada día si es necesario. Dios no se cansa de levantarte. María no se cansa de cubrirte. Y el cielo no se cansa de esperarte. Porque tú vales más que un deseo pasajero. Tú vales el precio de la cruz. Y si hoy diste tú sí, el infierno ha perdido una batalla. Y el cielo ha ganado una alegría. Cuéntanos en los comentarios. ¿Este mensaje tocó tu corazón? ¿Hay algo que hoy decidiste cambiar? Tus palabras pueden despertar almas dormidas. Pueden ser la chispa que otro necesita para volver a Dios. Suscríbete ahora a este canal, la bendición del Papa León XIV. Recibirás cada semana un mensaje que no entretiene, sino que despierta. Un alimento para tu fe en medio del ruido del mundo. Comparte este vídeo con alguien que lucha en silencio. Alguien que necesita una palabra de verdad. Una luz en medio de su noche. Porque donde hay un alma que se entrega, Dios actúa. Y donde se enciende una conciencia, el cielo sonríe.